Recibirnos en esta transmisión de prueba de este espacio Acción Sindical de la Unión Clasista de Trabajadores. Me acompañan los compañeros miembros del Comité Ejecutivo, compañero José Encarnación, Josías Dicen y nuestro compañero secretario general, Juan Núñez Batista. Quien les habla, Ramón Nolasco Martínez. Estaremos acompañándole en este espacio de orientación y acción para el movimiento sindical en República Dominicana. Hoy trataremos el tema de la conmemoración del 139 aniversario del 1 de mayo. Para ello, nuestro compañero secretario general y nuestros acompañantes harán las intervenciones a los fines de orientar a los televidentes sobre este trascendental hecho histórico. 139 años de la matanza de los obreros de Chicago, que desarrollaron la lucha en Estados Unidos, en Chicago, por la jornada de 8 horas, que en 1986 fueron acribillados por la burguesía, y 3 años después la Internacional Socialista proclamó el 1 de mayo en honor a los mártires de Chicago como el Día Internacional de los Trabajadores, y desde esa fecha conmemoramos el Día Internacional de los Trabajadores, que es de lucha, resistencia y por nuevas conquistas. Compañero secretario general Juan Núñez, sería de agrado para los televidentes que se tratara la importancia del 1 de mayo y de este espacio Acción Sindical. Muy bien, muy bien. Saludos para todos y todas. La clase trabajadora de la República Dominicana. Nosotros creo, me parece, Josías, Encarnación, Nolasco, que debemos comenzar a hablar brevemente sobre la importancia del nombre Acción Sindical. ¿Por qué la Confederación Sindical Unión Clasista de Trabajadores le denomina Acción Sindical a su programa? Esto tiene que ver mucho con la propia característica de nuestra confederación, que nace, ha surgido con el marcado propósito de lograr sus objetivos a favor de la clase obrera y trabajadora dominicana, sobre la base de la lucha, sobre la base de la acción en las calles. A nosotros nos parece que este espacio, al llevar el nombre de Acción Sindical, está honrando a la vez a todos los compañeros y compañeras dirigentes sindicales, tanto del campo como de la ciudad, a la movilización, que es un momento, ahora en estos momentos fundamentales, es fundamental el momento que vivimos para realizar un sindicalismo junto con los trabajadores y las trabajadoras, pero en las calles. Es decir, es una diferenciación muy acentuada, muy puntual, que tiene la UCT del resto de las organizaciones de las confederaciones sindicales del país, y es
el de unir voluntades de los trabajadores y trabajadoras y a la vez salir a la movilización. No sé qué opinión también tienen los compañeros y compañeras sobre este nacer de Acción Sindical. Compañero Josías. Bueno, yo creo que el momento es adecuado para que surjan programas y actividades como estas, ya que estamos en una coyuntura donde enfrentamos una modificación de las leyes que rigen el mundo laboral, una modificación que yo considero que no es favorable para los trabajadores. Evidentemente también estamos enfrentando una precarización del trabajo, una creciente ola de inmigración extranjera, o sea, trabajo precarizado en manos extranjeras o ilegales. Yo creo que este programa viene en un momento adecuado, en un momento oportuno para hablar sobre estos temas que yo sé que preocupan a todos los dominicanos. Bien, compañero Encarnación. Desde este espacio Acción Democrática, que es un desprendimiento de la UCT, un órgano de lucha para la clase trabajadora del país, y hablando del 139 aniversario de lo que fue aquella lucha en Chicago en 1986, donde la policía repelió a los trabajadores de esa época por mejoras salariales y también de tiempo. Para la policía poder agredir al trabajador de la época, pusieron una bomba a ellos y así poder justificar su acción macabra sobre la clase trabajadora de la época. Es desde ahí que entonces se logra 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para la familia. Ese logro se ve mermado o se quiere ver mermado en el tiempo, porque hoy se quieren vulnerar esos derechos ya desde esa época, aumentando las jornadas laborales en desmedro de la clase trabajadora dominicana. Y también se está amenazando lo que es la cesantía del trabajador. Son temas que debieran superarse y no degradarse en el tiempo. Por eso estamos acá debatiendo estos importantes temas, para que la clase de este país vea en este órgano una defensa real del trabajador. Bien, como ustedes han señalado, Acción Sindical se propone tiene como objetivo y meta ser un orientador de los trabajadores en su brega diaria por sus derechos, para orientarlo en la dirección de defender lo que está establecido en las leyes nacionales, en la Constitución y el Código Laboral. Y además, como decía el compañero secretario general Juan Núñez, la UCT se caracteriza porque moviliza a los trabajadores en los escenarios, en las calles, para reclamar sus derechos, para poder tener cómo defenderse de la ofensiva patronal, porque los trabajadores desde Cuarto Frío no van a lograr parar la ofensiva de la patronal que quita derechos, como es el caso de la cesantía laboral que pretenden eliminar, pero además otros elementos más en la contrarreforma laboral. Y eso es una gran característica de la UCT y que viene a este programa de Acción Sindical para orientar a los trabajadores a movilizarse por su derecho. Otra característica de la UCT también, que yo considero bastante beneficiosa, es que la UCT considera que los derechos de los trabajadores son evolutivos, no involutivos. O sea, debemos hablar sobre una modificación del Código de Trabajo para mejorar los derechos que ya existen. O sea, para implementar mecanismos que puedan garantizar estos, no para volver hacia atrás. O sea, eliminar derechos que ya están establecidos en favor de los trabajadores no es una opción para la UCT. Consideramos que eso es un retroceso. Efectivamente, debemos
de entender el momento, digamos, de crisis material e incluso espiritual que vivimos los trabajadores y las trabajadoras en la República Dominicana. El hecho de que todavía se esté luchando por derechos elementales de la clase trabajadora, siendo esta la productora de la riqueza del país y del mundo, incluso visto desde la óptica internacional, deja mucho que decir. Con un salario pírrico, salario que no alcanza siquiera para la alimentación, es una situación que espantosa y sorprendente, realmente. Entonces nosotros, el hecho de salir a las calles el día 1 de mayo, como lo hicimos, nos parece que es lo más conveniente para la clase trabajadora, la clase obrera de la República Dominicana y el mundo. A 139 años de producirse la masacre de Chicago, para nosotros es clave la memoria histórica. Eso no se puede olvidar, como han querido sectores de la oligarquía de la República Dominicana eliminar, incluso imitando la política, la actitud, la práctica norteamericana de borrar la memoria histórica, que es uno de los pocos países que no se conmemora el 1 de mayo. A nosotros no nos luce como país, como pueblo, olvidarnos de la memoria histórica. Incluso cuando hemos sido víctimas en nuestro movimiento de tanta represión, tanta opresión como la que hemos recibido. Es importante recordar hombres y mujeres que lo han dado todo en este país por los intereses, por defender los intereses de la clase trabajadora, como Mauricio Báez, Julio de Peña Valdés, Barbarín Mojica, Valdemiro Castro, Mamá Tingó, que luchó por la tierra para los campesinos. Hoy en día la UCT, de manera consecuente, hace honor a todos los mártires, pero también, junto con ese honor, la mejor manera de conmemorar el 1 de mayo es con la movilización. De manera que nosotros entendemos que es hora de darnos las manos los iguales, los que somos explotados, tanto desde el punto de vista muscular, físico como mental, que en definitiva todos somos trabajadores y trabajadoras, darnos las manos y luchar, organizarnos y luchar por mejores condiciones de vida y de trabajo. Nosotros, desde esta tribuna laboral, hacemos un llamado a la clase trabajadora, no solamente por el 1 de mayo, sino por mejoras salariales. Cuando el gobierno hace un aumento a la clase trabajadora de un 15, un 20, un 14, ya la inflación lo absorbió hace rato. Entonces eso se ve como un círculo vicioso que nunca termina. Pero también ya hacemos un llamado a la clase trabajadora por la seguridad social. La seguridad social en estos momentos no se ajusta a la realidad de lo que se vive hoy día. O sea, es solamente tener un carnet y con eso tú no logras nada porque los beneficios reales tú no los captas porque
se entiende que un medicamento que sea estético no lo puede cubrir un seguro. Pero un medicamento que tenga que ver con salud, con hipertensión, con diabetes, con todo ese tipo de cosas, el seguro debe cubrirlo. Entonces ese catálogo es muy pobre para la clase trabajadora. Pero hacemos un llamado a la clase trabajadora para que se una a defender sus derechos en todos los sentidos y que se una a este órgano de lucha, de defensa real de los trabajadores, que es la UCT. Bien, la UCT promueve la organización de los trabajadores a través del libre ejercicio de la libertad sindical, libertad que, a pesar de estar consagrada en la Constitución y en el Código Laboral, es entorpecida y negada por el gran empresariado que se niega a aceptar la organización sindical. Aquí en República Dominicana, las oligarquías, a través de sus centros de pensamiento, como es el caso de las universidades privadas, viven promoviendo la democracia, entre comillas. Sin embargo, en sus empresas, inclusive en sus mismas universidades, no permiten la libre asociación de los profesores, ni de los estudiantes, ni de los administrativos que trabajan en esos centros. Ni se diga en las empresas privadas, donde suscita el nivel de organización sindical en condiciones precarias, de persecución y de temor de parte de los organizados de levantar demandas que puedan molestar a la patronal. Aquí ya quedó en el pasado, en un muy mínimo porcentaje hoy en día se firma un pacto colectivo de trabajo, porque la carencia de una organización sindical impide que los trabajadores puedan llegar a ese nivel. De todas maneras, nosotros desde la UCT, como somos abanderados del sindicalismo clasista, y el sindicalismo clasista lo que plantea es defender a los trabajadores en todos los escenarios, desde la perspectiva de los intereses de los trabajadores, no negociamos la bandera de la libertad sindical, ni tampoco la de una seguridad social digna con una nueva ley, no la actual, que es una ley financiera de acumulación y enriquecimiento de los sectores oligárquicos a costa del bolsillo de los trabajadores, sin que estos reciban ni servicios de salud, ni pensiones ni jubilaciones que puedan realmente reconocerse como tales en función de sus ahorros. Otro aspecto importante a resaltar de las propuestas que plantea la UCT, relacionadas con el 1 de mayo, es que este día no solamente sea un día libre o de simple conmemoración, sino también un día donde podamos abrir espacios digitales o físicos donde los trabajadores puedan expresarse, donde los trabajadores puedan traer sus problemáticas, sus preocupaciones acerca del mundo laboral y que podamos este día compartirlas con ellos como una manera de estrechar los lazos entre la Confederación y los trabajadores. Eso sería muy importante para la lucha que se lleva a cabo entre el sudor de un trabajador y los intereses del capitalismo. Es decir, el 1 de mayo es un día de reflexión y de lucha. Las demandas de los trabajadores en el 1886 siguen vigentes hoy a 139 años. Y tenemos que estar de pie para que los que hemos logrado con mucho esfuerzo, con lucha y hasta con la vida, no sea arrebatado. Por eso el tema de la cesantía, que no se debe tocar, lograda hace más de 80 años en el Código de Trabajo. Por eso, lo de un sistema, de una nueva ley de seguridad social que real y efectivamente sea una seguridad social para los trabajadores del país, es fundamental para nosotros. Fundamental. De ahí la necesidad de fortalecer organizaciones
como la Unión Clasista de Trabajadores y sus sindicatos afiliados y sus federaciones afiliadas. Vamos a seguir hablando de muchos temas como esto, hay que desarrollarlo. Por ejemplo, el tema de la contrarreforma, hay que desarrollarlo. El tema de la seguridad social es bastante amplio, también amerita de un programa especial y así sucesivamente, igual que la libertad sindical y el salario. Esos siguen siendo temas fundamentales que tienen que ver mucho con la característica del régimen que tenemos, del régimen político, económico y social que tenemos en la República Dominicana. Otro tema importante es lo que vive la clase portuaria, específicamente en Jaina. Esa clase trabajadora fue excluida, fueron lanzados a la calle sin amparo y sin reparo por un contrato de privatización excluyente entre el Estado Dominicano y la compañía Jaina International Terminal. Resulta y acontece que personas que dieron ahí 30, 40, 50 años de su vida trabajando en esos puertos, hoy fueron lanzados a la calle a morir, porque cuando el Estado le quita a la persona su modo de vida, su modo vivendi, entonces lo condena a la muerte, porque no tiene de qué vivir, no tiene de qué hacer dinero para comprar su medicina y mucho menos su comida. Ese contrato se materializa en el 2001 y se ejecuta a partir del 2005, desmembrando la clase obrera en el puerto de Jaina, incluso violentando las leyes, porque la ley 579 habla sobre el monopolio. El monopolio, según la ley dominicana, solo lo puede tener el Estado. Y esta compañía tiene el monopolio absoluto de Jaina, al punto de que un trabajador, o mejor dicho, el director de la autoridad portuaria, para pasar a las instalaciones del Estado, tiene que dejar su cédula y le dan un carnet de visitante, porque es una jurisdicción exclusiva solamente de los trabajadores, de los navieros y la compañía Jaina International Terminal, violentando todo lo escrito y toda la ley que tiene que ver con eso. Entonces, hacemos un llamado, vuelvo y repito, a la clase trabajadora de que nos unamos en pos de que desmontemos toda esta injusticia y maldad en contra de la clase trabajadora dominicana. Bueno, el tema salarial es uno de los temas fundamentales de los trabajadores, ¿no? Porque sin un salario no hay forma de garantizar la reproducción de la vida. Y la UCT ha levantado la propuesta de que debe haber un aumento salarial en función de la productividad. Este es un país que desde la caída de la tiranía ha tenido un desarrollo sostenido, ¿no?, de sus ganancias, del capital, dígase de la plusvalía. Sin embargo, el salario, en vez de crecer, se ha mantenido estancado, ha desmejorado, y ya no basta con pedir un reajuste salarial sin apellido, el reajuste salarial por productividad, porque el empresariado se queda con las riquezas y el trabajador no logra obtener parte de esa ganancia para mejorar sus condiciones de vida. Es un tema que ya la UCT lo abordó, ¿no? Compañero secretario general depositó documento ante el Ministerio de Trabajo, hizo una manifestación, pero es un tema que no se abandona, es un tema que hay que mantenerlo porque la lucha todavía no ha triunfado. Todo lo contrario, el gobierno y el empresariado y quienes asistieron por parte de las centrales pautaron
o pactaron un reajuste salarial diferido, que es un engaño, porque no está basado en la productividad, pero tampoco está basado en fuentes reales, y para colmo lo dividieron en 2 periodos, en 2 aplicaciones, que al final no será lo prometido, sino mucho menos porque la inflación a enero será mayor. Compañero secretario general. Bueno, a mí lo que me parece que nosotros deberíamos ya llegó el tiempo de nosotros cerrar el programa, digamos la primera versión de nuestro programa Acción Sindical, dándole las gracias a todos y todas los televidentes por la atención dispensada, y seguiremos con temas vivos, temas de actualidad a partir de la segunda entrega. Muy bien. Hasta aquí hemos llegado. Gracias por... Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra jefa de virtudes. Empieza a cortar.